Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con los posibles candidatos al banquillo del Real Madrid para sustituir a Zinedine Zidane, aunque obviamente quiero, antes de todo, quiero dejar claro que mi preferencia, por encima de todo, sería que Zizou se quedara, es decir, que le diera un vuelco mental a la situación. Viendo todos los síntomas parece que se va a ir, pero que por lo que sea, finalmente él decidiera, finalmente lo que digo, quedarse en el Real Madrid, y esa sería mi preferencia. Pero valorando que lo más normal parece que se vaya a ir y que tendremos que analizar el futuro sin él, vamos con nombres que han sonado y que no es que a mí me gustasen o me dejen de gustar, sino que voy a analizar simple y llanamente aquellos que están sonando en las últimas horas como candidatos para entrenar al Real Madrid de cara al próximo año. Ojo al final del vídeo porque voy a dejar un bonus track en forma de opinión con respecto a un nombre que no ha salido, pero que no veo inviable, que no veo imposible y que veo una opción más que interesante por distintos motivos que, reitero, voy a comentar al final del vídeo. Vamos a hablar de tres nombres en particular, que son los tres nombres que han sonado con más impacto, con más fuerza en las últimas horas dentro de la prensa relacionada con el Real Madrid. Hablamos de Joaquín Löw, de Massimiliano Allegri y de Raúl González Blanco. Vamos a comenzar en orden. Vamos a hablar primero del técnico germano, de Joachim Löw, seleccionador alemán, exitoso en sus distintos momentos y muy respetado como técnico a nivel de selecciones a nivel mundial, porque ha competido muy bien con la Mannschaft, con la selección alemana, y que ha conseguido grandes réditos a nivel de subcampeonatos, campeonato del mundo, confederaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con gran bagaje como seleccionador, como digo, con Alemania, pero al contrario a nivel de clubes. A mí me parece al menos una opción que califico como extraña y demasiado incierta. Su estilo, por supuesto, sí que se adhiere a la idea de un fútbol moderno, físico, con velocidad, gran nivel de presión, es lo que al menos ha demostrado últimamente con Alemania, pero Alemania es Alemania, y es difícil de evaluar su trabajo del day to day, del día a día. Como experiencia al más alto nivel solo lo hemos visto, lo dicho, con selecciones y nada de nada a nivel de clubs, que ha entrenado con equipos intermedios. Y eso a mí me parece muy importante si no eres un entrenador que haya sido nacido en la casa del propio Real Madrid. Es decir, si vienes de fuera, creo que es muy importante haber tenido un bagaje con algún club importante, que hayas tenido prestigio, un currículum valioso. Insisto, al margen de entrenadores que hayan entrenado en el Real Madrid Castilla o que tengan un pedigrí dentro de la idiosincrasia del Real Madrid, como fue obviamente el caso de Zinedine Zidane. Por lo tanto, no lo veo viable ni como opción A, como opción preferente. Aparte, y para cerrar el capítulo de Joachim Löw, me parece que su personalidad, sus conflictos que ha tenido últimamente con grandes figuras, su trato en el vestuario parece ser no ha sido el mejor, y luego sus actitudes que son poco éticas a nivel de estilo, que a lo mejor alguno dice que es una gilipollez y alguna tontería, pero a mí me parece que ser entrenador del Real Madrid es algo que va más allá de lo estrictamente empírico relacionado con el puesto y con el cargo de entrenador, sino también con la personalidad, con el carisma, con el aura, con muchísimos elementos que creo que este tipo no cuida o no cuidaría bien en el Real Madrid. Imágenes muy feas que hemos visto de él, haciendo gestos pues muy feos, ¿no? Para ser entrenador del más alto nivel. Por distintos motivos, yo no lo veo como una opción viable para el Real Madrid, no debería ser entrenador del Real Madrid bajo mi concepto. Vamos con el siguiente, que es Massimiliano Allegri, campeón de muchísimos títulos con la Juve y en sus inicios también le fue bastante bien con el Milán hace unos 10 años, más o menos, en su periplo al más alto nivel dentro de la Serie A. Entrenador que considero que es de ideas adaptables, versátil y que creo que es multifuncional a nivel de sistemas. Lo hemos visto acuñando un sistema de 5-3-2, cogiendo un poquito el relevo de Conte, el 4-3-3, en muchísimos tiempos con la Juventus más competitiva a nivel Champions, 4-4-2 también con Cristiano de por medio. Bueno, creo que es un técnico que no hay duda de que ha dominado la liga italiana con 5 scudettos consecutivos y ha tratado con grandísimos jugadores, con jugadores de lo más importante a nivel de fútbol mundial.
Eso creo que es un punto a favor suyo, es decir, la experiencia, el pedigrí, el trabajo ya realizado, un tipo que trabaja muchísimos sistemas, que se adapta. Creo que en ese sentido le viene bien al Real Madrid, porque el Real Madrid no es como el Barça, por ejemplo, que trabaje con un estilo propio, identificado y ya, y a muerte con ello, sino que a mí me gustan, y creo que los entrenadores que mejor han funcionado son los que se han adaptado a distintos sistemas. Lo vimos con Zidane, lo hemos visto con Mourinho, con Vicente del Bosque. Creo que esos entrenadores exitosos, con Ancelotti, incluso también en menor medida esto lo pudimos ver. Por lo tanto, creo que esa idea de camaleónico a Allegri le pega muy, pero que muy bien. Una opción para mí muy superior a Joachim Löw, y que no sería alguien que le queme la presión de entrenar a un club en principio como el Real Madrid. La Vecchia Señora tiene muchísima presión, no la misma que el Madrid, pero oye, creo que en cuanto a exigencia máxima ha sido un entrenador top, con muchísimos títulos, y que ha estado en finales de Champions. Una la perdió, por ejemplo, frente al Real Madrid. Así que hablamos de un entrenador que desde luego medallas de éxito ha tenido, y que me parece una opción dentro del panorama internacional válida, y que ahora mismo podría ser una alternativa interesante, ¿vale? No me parece la mejor opción del mundo, pero sí reconocible dentro de una institución como puede ser el Real Madrid. Vamos con la opción canterana. Raúl González Blanco. Aquí reconozco que a nivel personal es una persona que no me transmite buenas vibras, buenas sensaciones, ni cercanía, ni carisma, y en eso creo que con jugadores de nivel y con la afición puede ser un tema complejo si las cosas no van bien. No sé cómo llevaría todo el tema de una situación crítica. Zidane, en cambio, creo que en eso es mucho más esponja, ese carácter y esa personalidad creo que le viene y infunde mucho mejor dentro de la corbata y la etiqueta Real Madrid. Ahí Raúl me genera dudas, no lo hemos visto tampoco. Y luego como entrenador sí que está haciendo una labor decente con el Castilla, eso no hay que ponerlo en duda. Está trabajando bien con el equipo B, conoce el club de arriba abajo, muchísimos años, trabajando en este caso como futbolista, y creo que su labor de saber llevar la presión es válida. ¿De acuerdo? En cuanto a llevar la presión, no creo que le pueda quemar. Sí que creo que en situaciones críticas ahí me genera alguna duda. Y luego su idea de juego es claramente ofensiva, presión alta, línea adelantada, muy táctico, y eso en el Real Madrid habría que verlo, cómo funciona. También es verdad que los entrenadores muy tácticos, o que son muy rígidos, lo hemos visto con, por ejemplo, Rafa Benítez, sin ir más lejos. Creo que Raúl en ese sentido es muy escuela Rafa Benítez. Cuidado con esto, porque podría suponer algunas problemáticas con cierto tipo de jugadores. Aunque seas muy trabajador, no es el más trabajador siempre el que mejor vaya a entrenar a un Real Madrid. En resumen, su mentalidad y competitividad es buena, pero su personalidad y carisma a nivel vestuario y carácter es un hándicap. A mí me cuesta verlo, y aparte luego también tenemos nuestras empatías más o menos con los entrenadores o con las personalidades. A mí Raúl nunca me ha sido un tipo que me haya generado mucha positividad. ¿Qué queréis que os diga? No es un tipo, y aparte ciertas cosas que ha hecho como embajador de la liga tampoco le han ayudado. Esa foto con Stoichkov y distintos detalles que han sido realmente bastante feos. Pero bueno, eso no tapa que ahora mismo como técnico esté trabajando bien con el Real Madrid Castilla. Todo hay que ponerlo en su valor. Y dentro de estos tres, en mi conclusión de estos tres nombres que se están barajando, para mí la mejor opción sería Allegri. Sé que a nivel popular ahora mismo la gente está apostando más por Raúl, por todo lo que ha sido, un jugador que ha ganado muchísimas cosas con el Real Madrid, pero creo que también la figura de Raúl se podría quemar en un momento un poco de tránsito. Creo que una figura como Allegri sería más llevadera, y a lo mejor la figura de Raúl crece en otro momento. ¿Por qué no? También habría que pensar. El bonus track, chicos. El bonus track que voy a dejar es un tipo que a mí se habló de él hace un tiempo, por otras cuestiones no intrínsecas al Real Madrid. Ha estado trabajando con el Real Madrid, con la cantera, y hablamos de un tipo que para mí representa lo que es el Real Madrid. No ha estado muchísimos años, pero lo que ha estado para mí, por estilo, por clase, por competitividad, por manera de ver el fútbol, por manera de transmitir el fútbol, transmite muchísimos valores. Es Xabi Alonso, que ha entrenado en las categorías inferiores del Real Madrid, haciendo una buena labor. Cogió el Sanse, con el cual también está haciendo una muy buena labor, y que a nivel táctico como futbolista ha tenido siempre una capacidad de lectura tremenda, en el vestuario siempre respetado, y a nivel internacional conocedor del fútbol internacional, incluso, bueno, del trabajo del fútbol inglés, que eso creo que es muy interesante, y que creo que por carisma
personalidad, por un poco el aura ese que tiene, tendría cierta similitud con respecto a Zidane, ¿vale? Cada uno con sus diferencias. Pero creo que en ese aspecto a mí Xavi, si se busca a alguien de la casa, alguien que conozca el Real Madrid por dentro, etc., yo prefiero a Xabi Alonso antes que a Raúl. Por eso, por la empatía, por lo que transmite, por las sensaciones, por la profesionalidad, también por la humanidad, no sé. Este tipo de cosas, chicos, que para mí son importantes para ser entrenador del Real Madrid. Lo cual no quiere decir esto que vaya a ser el entrenador pluscuam perfecto para el Real Madrid. No digo eso, digo lo que digo, ni más ni menos. Pero que a mí me transmite muy buena vibra y que lo dejo ahí como bonus track, como una posibilidad de, si se valora a alguien de la casa, desde luego debería estar entre los favoritos. Si se valora a alguien que haya entrenado en el Real Madrid de un modo u otro, creo que Xabi Alonso debería estar en la terna sí o sí. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto sobre los nombres que suenan, otros nombres que queráis poner encima de la mesa, aunque no estén sonando, lo que sea, lo que sea. Dejar vuestro comentario, vuestra opinión, atizarme con respecto si queréis también, por supuesto, siempre con educación, como digo, aquí en Madrid mal día. Pero bueno, esta es un poquito mi sensación, mi sintomatología, lo que opino al respecto de lo que se está hablando últimamente con respecto a nombres para sustituir a Zinedine Zidane. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.